bañando cuando mi pareja se asoma y me dice, flaca, se está quemando todo, se encendió todo. Lo único que hice yo fue salir a correr a sacar a los abuelos que viven conmigo. Este es el desgarrador testimonio de una joven mujer que perdió su vivienda bajo el fuego en un incendio ocurrido en el asentamiento Nuevo Armenia, en el sur de la capital quindiana, donde 19 casas fueron arrasadas por el fuego. 7 personas tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo y lastimosamente las peores afectaciones las sufrieron las mascotas. Murieron 13 de ellas, 11 perros, 2 gallos y un gato. Información en directo en minutos. Alerta humanitaria en el Tarra, en norte de Santander. Al menos 200 personas han huido de sus hogares por amenazas de grupos ilegales. En las últimas horas, drones con megáfonos sobrevolaron la zona atemorizando a la población. La intolerancia volvió a cobrar la vida de un menor de edad en Cartagena. Un adolescente de 15 años fue asesinado en medio de una brutal riña que también dejó a 2 personas más lesionadas. La información completa en minutos. Tercer día de bloqueo total en Rumichaca y la crisis se agrava para el sector hotelero en Ipiales. Según Cotelco, algunos hoteles ni siquiera llegan al 5% de ocupación, lo que pone en riesgo cientos de empleos. Todos los detalles en minutos en Noticias RCN. 1 de cada 3 niños en Colombia no comprenden lo que leen. A nivel Latinoamérica, Colombia es uno de los países más rezagados en alfabetización. En minutos les contamos los detalles desde Brasil. No hay rastro de 2 niñas de 12 y 15 años que habrían y el Clan del Golfo en el Bagre, Antioquia. Autoridades y hasta la Defensoría del Pueblo exigen su liberación inmediata. Tras 2 semanas de escalada, el presidente Donald Trump dijo que varios países enviarán buques al estrecho de Hormuz para mantener abierto el paso, pese a las amenazas del régimen de Irán de atacar las embarcaciones. Al tiempo se conocieron imágenes del ataque contra la isla de Aruba. Vuelve a ondear la bandera de Estados Unidos en la embajada en Caracas de Venezuela luego de 7 años. La encargada de negocios estadounidense Laura Doku dijo que ha comenzado una nueva era en las relaciones entre su país y Venezuela. Atlético Nacional derrotó a Llaneros y asumió el liderato de la Liga Colombiana. El verdolaga sumó 24 puntos ante el equipo de la Media Colombia por la 11ª fecha. 11 Caldas goleó a Deportivo Pasto y llegó al segundo puesto en la tabla. Gol y expulsión para Luis Díaz hoy en el fútbol de Alemania. El Guajiro le dio el empate al Bayern Múnich en casa del Leverkusen, pero salió a los 84 minutos por simulación y doble amarilla. Aumenta la tensión en la Casa de los Famosos Colombia. Calma y Tormenta siguen teniendo algunos inconvenientes en la convivencia. ¿Qué película te estás montando? Yo no la voy a comprar ese juego. Y Sabrina Carpenter brilló en Lollapalooza en Chile. La artista interpretó varios de sus éxitos y encantó a sus seguidores. Los detalles al final de la emisión. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN 12:30 del mediodía, fin de semana. La mañana comenzó de manera trágica en Quindío. Las llamas destruyeron 19 casas en el barrio Nuevo Armenia. Más de 60 personas quedaron literalmente en la calle. Rosy, es que lo perdieron todo. Y la angustia de ver cómo las llamas acabaron con sus viviendas, pues está sumado al dolor de la gente que perdió por lo menos a 12 mascotas. Hoy están pidiendo ayuda y nosotros los estamos acompañando. Johnny, ¿cuál es el panorama a esta hora en la zona? Paola, Rosy, muy buenas tardes. La verdad es muy desolador y triste lo que se vive en este momento aquí en el asentamiento Nueva Armenia, en el sur de la capital del Quindío. Nuestro camarógrafo Carlos Parra les va a mostrar un poco lo que ayer eran casas, hoy es solo quedan cenizas. Cerca de las 9 de la noche empezaron las llamas y como estas casas pues son en su mayoría construidas con madera, pues el fuego se extendió muy rápidamente. Algunos de los vecinos pues con baldes, con mangueras trataron de apoyar para apagar el fuego,
pero esto no fue posible. Solamente los bomberos, después de varias horas de trabajo y de un difícil acceso a este lugar, lograron hacerlo. Vamos a hablar con algunas de las personas que resultaron damnificadas y que les tocó vivir toda esta emergencia. Señora, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Lirba More Cataño Herrera. ¿Su casa la perdió? Todo, totalmente, Sai. Y él es mi nieto, perdí el gatico y todo quedé en la calle, sin nada. ¿No alcanzó a sacar el gato? Nada, saqué nada de la casa. ¿Qué va a pasar con usted ahorita? Pues esperando que la humanidad me dé la mano, me ayuden para volver a parar mi casa. Bueno, vamos a seguir hablando con otras de las personas afectadas. ¿Cuál es su nombre, señora? Mi nombre es Sandra Milena Quijano Quintero. ¿También su casa se consumió por las llamas? Sí, todo, perdimos todo, se nos quemaron los animales, una perra y 2 gallitos que teníamos, no los pudimos sacar porque todo fue en segundos y pues estamos esperando pues las ayudas para poder intentar volver a reconstruir nuestros hogares. Bueno, ella es la presidenta de aquí de la Junta de Acción Comunal. ¿Cuál es su nombre? Mucho gusto, mi nombre es Jamie Joana Torres, soy la presidenta del asentamiento Nueva Armenia. Bueno, tengo dolor porque 20 familias de mi barrio perdieron todo, total, todo. Solo les pido en lo que más nos pueden ayudar, material, tejas, porque se quedaron sin nada, solo con lo que tenía puesto. Bueno, ¿por qué inicia este incendio? ¿Qué fue lo que pasó? Lo cual no sé, ahorita vino la policía, la fiscalía, todavía no tienen la hipótesis, un descuido pudo haber sido. Bueno, perfecto, este es un recuento de lo que vivieron estos habitantes en la noche anterior. Estamos en la casa pues normal, como un día normal, cuando se comenzaron a incendiar todas las casas. Entonces cuando ya venía el fuego para la mía, pues yo lo único que pude hacer fue correr, sacar mis animales y mis 4 hijos. Habitantes del sector intentaron contener el incendio con baldes de agua cuando observaron el avance del fuego. El material de las viviendas facilitó la propagación entre una casa y otra. Vamos a corrernos porque vea, hay chispa ahí, de pronto explota eso, muchachos. Personal de salud atendió a 7 personas por inhalación de humo. Ninguna requirió traslado hospitalario. La emergencia dejó a las familias a la intemperie durante la noche. Aún no se ha establecido qué originó el fuego. Hasta el momento no tenemos la causa real del incendio, no sabemos dónde inició, la información de la comunidad es muy dispersa, pero hemos tenido varios incendios similares que han sido generados o por personas que reciclan dentro de la misma vivienda o por veladoras que dejan prendidas, las personas se van y estas generan el incendio. Las familias salieron de sus viviendas con lo que tenían puesto. El fuego consumió muebles, mercados, ropa y enseres. En medio del incendio murieron 11 perros, un gato y 2 gallos que no alcanzaron a ser rescatados por sus dueños. Yo me estaba bañando cuando mi pareja se asoma y me dice, flaca, se está quemando todo, se encendió todo. Lo único que hice yo fue salir a correr a sacar a los abuelos que viven conmigo y salir al frente que viven mis papás, mi mamá y mi abuela, a sacarlos a ellos también junto con mi hermano. Debido a que el asentamiento no cuenta con reconocimiento legal, los afectados no podrán acceder a subsidios de vivienda. La administración de Armenia entregó ayudas básicas que incluyen elementos de aseo, mercados, colchonetas y utensilios de cocina, mientras las familias buscan refugio en casas de familiares y amigos. Afortunadamente no se presentaron víctimas fatales, pero el humo sí afectó a 7 personas que fueron atendidas acá en este mismo lugar. Pero lo más triste fue la situación de las mascotas. 11 perros, 2 gallos y un gato murieron bajo el fuego. Vamos a seguir hablando con otras de las personas afectadas. ¿Cómo está, señor? ¿Cuál es su nombre? Muy buenas tardes. Mi nombre es Elber Romero. Soy el tesorero de la Junta de Acción Comunal del asentamiento Nueva Armenia. Bueno, ¿cuál es la situación en este momento de los damnificados? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Dónde van a pasar la noche? Pues anoche fue trágica, fue difícil. Eso se extendió rapidito porque, como pueden ver, las casas son en material que se prende muy rápido. ¿Qué se pide? Colaboración. Plásticos, tejas, gualba, puntilla, alambre, como para encerrar sus lotes, para que las familias puedan, colchonetas, puedan pasar la noche. Bueno, ¿cuál es su nombre, señor? Eduardo Álvarez. Bueno, las pertenencias, ¿alcanzaron a salvar? No, nada, no pudimos sacar nada, ni los animalitos tampoco, nada. O sea, prácticamente, eso fue al instante, o sea, cuando ya vieron un incendio, ya cuando cuando empezamos a actuar los vecinos, ya no había nada que hacer, ya las casas estaban quemadas.
Bueno, perfecto. En este momento, pues la situación más difícil para ellos es que por tratarse de un asentamiento hay algunos tipos de ayudas que la administración municipal y departamental no pueden brindar, como buscarles otro sitio donde vivir y tampoco pues auxilios de arrendamiento. En este momento ellos lo que recibieron fueron unos kits básicos pues como de supervivencia para un par de días, como mercado, frazadas y algo así, pero ellos lo que requieren es una solución de fondo, ya que se quedaron sin dónde vivir. Así que es la información en directo que les tenemos desde Armenia. Difícil situación con este incendio. Sigan ustedes con más información. Paola, muy buenas tardes. Johnny, qué verdadero drama el que está viviendo esa comunidad. Los acompañamos y seguiremos pendientes de estas ayudas que necesitan. Gracias. Y en Palmira, Valle del Cauca, organismos de socorro atendieron un incendio en una casa del barrio Coronado, donde fue hallado el cuerpo de una mujer. La fiscalía investiga si se trataría de un feminicidio, pues la expareja de la víctima estaría presuntamente implicada. 12:38, llega el momento de hacer un recorrido por diferentes puntos del territorio nacional. Estamos en Ipiales con Sebastián Yepes, también nos acompaña Larry Escobar desde el Valle del Cauca. En Cartagena, Rupert Cassiani y en Medellín, Julián Vázquez. Vamos a comenzar con la delicada situación, la crisis en la frontera entre Colombia y Ecuador. 6 días de protestas y 3 de bloqueos hacen que la situación, por supuesto, se complique aún más y que se pierdan al día miles de millones de pesos. Sebastián, ¿cómo están las cosas? Paola, Rosy, televidentes, muy buenas tardes. Pues primero que todo quiero indicarle cuál es el panorama que se vive en esta zona de frontera. Miren que ustedes miran uno de los 2 containers que han sido instalados en este sector para impedir el paso vehicular tanto de la entrada hacia Colombia como también la salida hacia Ecuador. Hemos sido testigos de la cantidad de personas que han tenido que acudir a ayuda remunerada para poder trasladar las maletas gigantes en esos personajes que intentan ingresar al país para ir a algún destino hacia el centro de Colombia. Pero mire que estuvimos revisando cuál es el panorama también en el centro de Ipiales, donde otros sectores a través de este bloqueo se han visto afectados. Uno de ellos es el sector hotelero, donde según Cotelco, pues las cifras no llegan de ocupación ni siquiera al 5%. Hoteles casi desocupados, con un aforo de apenas el 5% y otros completamente vacíos. Este es el panorama en la frontera con Ecuador al completarse el tercer día de bloqueo total. Crítico porque nosotros dependemos bastante de eso, del trabajo, y aquí pues trabajamos varias personas y al ver que estamos muy bajo, pues empieza el temor de qué va a pasar con nosotros. Desde Cotelco Nariño aseguran que la situación ya es insostenible para el sector turístico de la región. Con operadores turísticos tenemos la visita de unos pequeños grupos que también se han visto sujetos a esperar entre un bus, a que den vía para visitar nuestro principal atractivo turístico como es Las Lajas. La situación realmente es muy, muy compleja y los índices de ocupación no llegan ni a un 5%. El bloqueo ya deja cientos de empleos paralizados, justo de cara a la temporada alta que se avecina. Pues se avecina Semana Santa y pues en temporadas pasadas ya para esa fecha teníamos todo full y pues ahora la verdad estamos un poquito preocupados porque va apenas la mitad. Con el paso de las horas aumenta la zozobra y los gremios advierten que de continuar con las medidas arancelarias y los bloqueos comenzarán los despidos masivos y la terminación de contratos. Mientras la gente transita sobre este corredor que es el que ha sido, pues digamos que habilitado, pero únicamente de manera peatonal, pues es preciso decir que la situación se vuelve aún más preocupante cuando estos hoteles pues esperan un gran alto porcentaje de ocupación de cara a lo que será la temporada de Semana Santa. Es por eso que ellos esperan también una pronta respuesta y solución por parte de ambos gobiernos que permita aliviar la situación de crisis que se vive aquí en la zona de frontera. Es la información que registramos desde el departamento de Nariño. Sigan ustedes con más noticias RCN. Sebastián, gracias. Vamos a hacer también un repaso por otras noticias de nuestras regiones porque en video quedó registrado el momento en el que una turba saca a un grupo de agentes de tránsito y del ejército que se disponía a realizar un operativo en Siloé, en la comuna 20 de Cali. Al parecer, el grupo de motociclistas amenazó y obligó a los funcionarios a que se retiraran de la zona. Y lo saca eso, vea. Y en el Cairo, Valle del Cauca, se registró una masacre. 3 personas fueron asesinadas dentro de una finca en zona rural de este municipio. Las autoridades, por supuesto, que están investigando lo sucedido. Larry, buenas tardes. ¿Ya se sabe la identidad de estas personas?
Rosy, buenas tardes. Así es, mire, esta masacre se registró en esta zona rural del municipio de El Cairo. Aún las autoridades no han logrado identificar plenamente a las 3 víctimas. Sin embargo, se conoció que 2 personas más habrían resultado gravemente heridas y fueron trasladados hasta centros asistenciales del norte del departamento. Además, indican las autoridades, en este caso el ejército, que es quien maneja esta zona y el orden público, y lo que sucede en esta zona del departamento es que al parecer se trataría de una guerra entre bandas delincuenciales como lo es Los Flacos y la Nueva Generación. De acuerdo con las primeras versiones, hombres armados llegaron al lugar y atacaron a varias personas con arma de fuego. Además de las 3 víctimas mortales, otras 2 personas habrían resultado heridas. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas. Este hecho ocurre en un territorio donde la violencia y el control armado sobre la población ya habían sido advertidos. Y en otras noticias también del norte del departamento del Valle del Cauca, es lamentable lo que sucedió en medio de una celebración de cumpleaños. Miren, un pequeño de tan solo 21 meses resultó gravemente quemado después de que explotara una bomba inflada con hidrógeno. Esto pues claramente es un gas que explota en medio del contacto con el fuego. Lo que indican las autoridades de esta zona es que el pequeño habría resultado con quemaduras en su cara y gran parte de su cuerpo. También una de sus tías está gravemente afectada. En la unidad de quemados del Hospital Universitario del Valle y con 21 meses permanece un pequeño con quemaduras en gran parte de su cuerpo tras un accidente casero en medio de una celebración. Generando quemaduras de 2.º grado en la mayoría del rostro del niño, comprometiendo labios, mucosa, antebrazo izquierdo y una parte de su cuerpo. Uno de los globos fue inflado con hidrógeno, lo que generó la explosión, donde la tía del menor también resultó quemada. Ingresa traído por la familiar, por la tía, comentando que se encontraban en una fiesta, celebración, estaban tomando unas fotografías y el niño entra en contacto con un globo aparentemente inflado con helio, entra en contacto con la chispa del volcán de la torta y se presenta una combustión. Surge la preocupación, ¿no?, de la comercialización que se le está dando a este tipo de gases en sustitución indebida a lo que es el helio para el manejo de diferentes actividades. El pequeño permanece estable, mientras en la Unión Valle se firmó un decreto que prohíbe el uso de este tipo de gases. Y la intolerancia sigue cobrando vidas en Cartagena. Un menor de 15 años fue asesinado en una brutal riña en el sur de la ciudad. En el hecho, 2 personas más resultaron heridas. Rupert, ¿qué fue lo que pasó? Hola televidentes, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, lo que nos ha contado una tía de la víctima es que este menor de 15 años se encontraba jugando con otros vecinos en el barrio Olaya Herrera, en el sur de la ciudad, lanzando rocas. Al parecer, una de estas piedras habría golpeado al presunto agresor, un adulto de 23 años. Fue justo ahí donde se originó la discusión que escaló rápidamente hasta irse a los golpes. Acto seguido, el menor se va en compañía de sus familiares a su casa y hasta este lugar llegó este hombre, quien sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones. Esto desató toda una batalla campal donde resultaron heridos tanto el padre de la víctima como el presunto agresor, que fue capturado. La intolerancia volvió a cobrar la vida de un menor en Cartagena. Esta vez la víctima fue un adolescente de apenas 15 años, quien sostuvo una discusión que rápidamente escaló a los golpes con un hombre de 23 años, en el barrio Olaya Herrera, en el sur de la ciudad. Ellos estaban peleando porque mi sobrino estaba partiendo botellas en el campo. Él de la nada aparece porque el muchachito tiene como aires de grandeza, no sé, y le pega una piedra en la rodilla. Cuando él le pega la piedra, mi sobrino le dice que qué pasa y él enseguida se le cuadra y pelean. Tras el altercado, el joven se refugió en su casa. Sin embargo, minutos después, su agresor llegó hasta el lugar armado y disparó en 2 ocasiones. Con un revólver. Se para y le hace el primer tiro y no le da. El segundo se lo pega en la frente. El ataque desató una segunda riña donde el papá de la víctima resultó gravemente herido al intentar defender a su hijo. Gracias a la información de la ciudadanía, se logra dar con la ubicación de un sujeto de 23 años que posteriormente fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General por la presunta participación y comisión de estos hechos. Las autoridades insisten en que ningún altercado justifica el homicidio y piden reemplazar las armas por el diálogo.
Y en Puerto Berrío, Antioquia, investigan el asesinato de una profesora de 65 años que fue atacada por 2 delincuentes. La alcaldía de este municipio del Magdalena Medio está ofreciendo una recompensa para capturar a los responsables que además quedaron grabados en cámaras de seguridad. Julián Vázquez, ¿quién era la docente? Buenas tardes. Rosy, buenas tardes. La docente se llamaba Luz Estela Restrepo y justo desde el año pasado estaba gozando de la jubilación tras dedicar su vida a la educación. El crimen ocurrió en la calle 13 de este municipio del Magdalena Medio antioqueño. La profesora regresaba a su vivienda luego de estar por fuera realizando unas compras y fue atacada con arma blanca por 2 delincuentes que la siguieron y que luego huyeron, quedando grabados en videos de cámaras de seguridad. Uno de ellos se llevaba puesto un buzo de color blanco y el otro una especie de ruana o de ruana, y por eso las autoridades están pidiendo ayuda para encontrarlos. Una recompensa hasta de 30 millones de pesos para quienes nos den información que nos lleven a esclarecer estos hechos reprochables, punibles, igualmente para la captura de estos perpetradores de estos hechos que hoy entristece los corazones de toda la comunidad. De momento se desconoce si la docente en algún momento había recibido amenazas. Todo es materia de investigación, pero a las 12 del mediodía, 49 minutos, hablamos de otras noticias de Antioquia, porque sigue la preocupación en el Bagre, Antioquia, por el secuestro de 2 niñas de 12 y 15 años tras enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo en el corregimiento de Puerto López. No se descarta que hayan sido reclutadas. Autoridades y la Defensoría del Pueblo, que ya había emitido una alerta temprana para el Bajo Cauca, exigen su liberación inmediata. Yoser Alexandra Llanés y María Ana Llanés son las 2 hermanas de 12 y 15 años que siguen secuestradas tras un enfrentamiento entre las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo en el corregimiento de Puerto López, en el Bagre, donde también fueron asesinados 2 hombres. Lo que yo hice inmediatamente fue con la directora de Derechos Humanos hacer que se activen todas las rutas correspondientes con los organismos que trabajan de la mano con la gobernación para ver de qué manera conseguimos que estas 2 menores sean liberadas de manera inmediata. La Defensoría del Pueblo, que ya había emitido una alerta temprana para el Bajo Cauca, exige su liberación inmediata. Su reclutamiento, uso y utilización, así como la toma de rehenes, la privación ilegal de la libertad y cualquier forma de violencia contra la población civil están prohibidos y constituyen graves infracciones a esta normativa. Un informe de la coalición Niñez Ya revela que solo en 2025, 25 menores habrían sido reclutados en Antioquia. Los niños, niñas y adolescentes deben estar por fuera del conflicto armado, deben estar jugando, formándose y educando. Desde Antioquia insisten al gobierno nacional en una intervención militar para el Bajo Cauca, el norte y nordeste del departamento, que son los focos de violencia. Juan Pablo era un joven que hasta hace unos días estaba desaparecido en Bogotá. Y digo estaba porque su cuerpo fue encontrado en Usme. Su familia está pidiendo justicia y que las autoridades les ayuden a saber qué pasó con él. Realmente no lo buscaron. Nosotros tocamos muchísimas puertas y a Juan no lo buscaron. ¿A él lo hallaron? 9 meses de zozobra, de preguntas sin respuestas y de tocar todas las puertas posibles parecen terminar. El hallazgo de un cuerpo en el sector de Entre Nubes, en la localidad de Usme, abre la esperanza de la familia de Juan Pablo Icabuco, una familia que solo pide paz. Nos dicen que hay un cuerpo con los documentos de él y que debe ir a medicina legal. Hasta el momento estamos esperando que medicina legal determine mediante un informe y acerca de todo el tema de carta dental, historia clínica, porque pues el hallazgo ya son restos humanos. Por ahora, la familia pide agilidad en el estudio antropológico para la plena identificación del cuerpo. De que él tenga un descanso digno, de que este dolor y esta angustia termine y que ya él también pueda descansar. En Bogotá, en 2025, desaparecieron 2.279 personas, 1.055 fueron encontradas con vida, 72 fallecidas y de 1.152 aún se desconoce su paradero. Y por esto, por lo que pasan todas las familias que tenemos un desaparecido, saben
la incertidumbre, las noches, los días que llueven. Es duro, es bastante doloroso. Mientras la familia de Cabuco permanece a la espera de respuestas, recuerdan con profundo amor y gratitud a Juan Pablo. 12:53. La seguridad y el mal estado de la infraestructura se han convertido en los grandes problemas de los transportadores de carga en Colombia. La situación, dicen ellos, es crítica y piden medidas urgentes. Miren este informe de Santiago Mendoza. Imágenes como estas se han convertido en una constante en varios de los corredores viales de nuestro país. La seguridad es un tema que hoy preocupa a varios gremios. La vía panamericana se ha convertido en un blanco fácil para algunos grupos al margen de la ley. En la vía panamericana en el año 2025 se produjeron 837 bloqueos en la vía, que incluso no son directamente de grupos armados, pero sí determinan que haya inseguridad en la misma. Podemos tener pérdidas hasta de 20 o 30.000 toneladas. Los bloqueos y atentados en este corredor que comunica el departamento de Nariño con Cauca se traducen en pérdidas billonarias para el país. Pero es que no solamente es un tema de seguridad. El puente Mendihuaca que comunica La Guajira con el departamento de Magdalena colapsó desde el 3 de febrero y aún continúan en la instalación del puente militar. Un trayecto que se hacía más o menos en un aproximado de 2 horas y media, lleve más de 10 horas incluso realizarlo hoy. Obviamente eso no se determina también de la misma manera en temas de sobrecostos, pero los alimentos sí pueden subir, por ejemplo, que es de los elementos más importantes que se llevan desde Santa Marta hasta Riohacha en un 30% en promedio. Por otro lado, en la frontera con el Ecuador, el panorama también es alarmante. Colombia respondió fue con medidas similares y con mayores aranceles y se escaló la situación al punto en que tal vez un 35 o 40%, por ejemplo, de la gente que vive en Ipiales y lo mismo en Tulcán, pues viven de ese comercio. Desde Fede Transcarga resaltan que las elecciones presidenciales se dan en un momento crucial para Colombia. Es la oportunidad, según ellos, de recuperar la gobernabilidad en los territorios, incentivar la inversión y poner la lupa a departamentos como Cauca, que hoy se encuentran en alerta por parte de organizaciones como la MOE. Y mucha atención porque hay dos noticias importantes en desarrollo. La primera está en la vía de La Calera, donde a esta hora atienden una emergencia por un grave accidente. Ana, usted está en el lugar de la noticia. Adelante. Hola Paola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claro que sí, una información muy importante. Esto ocurrió hace pocos minutos, como usted bien lo indicaba, en la vía a La Calera. El volcamiento de este vehículo cisterna en el kilómetro 6. Lo que nos dice el Cuerpo de Bomberos de Bogotá es que ya llegaron, como ustedes lo pueden observar, están realizando las maniobras de contención y control, pero también el taponamiento, porque lo que dicen los bomberos es que hay una fuga en estos momentos. Están acá el Cuerpo de Bomberos de Las Ferias y de Chapinero realizando el control de esta emergencia. Saludamos en estos momentos al sargento. Sargento, cuéntenos por favor cuál es la emergencia que ocurrió en este punto. ¿Hay personas lesionadas? ¿Hay algún tipo de afectación con la edificación que vemos en la parte de arriba? Buenas tardes, en el momento no hay personas lesionadas, no hay afectación en la estructura de la edificación. Estamos en la investigación, está en un proceso de investigación de lo sucedido. Al momento de llegar se encontraba un vehículo incendiado en llamas y transportaba GLP, que es gas licuado del petróleo. Ya está siendo controlado, se presentó un incendio de interfaz afectando un poco la vegetación, que igualmente ya fue controlado. Sargento, ¿qué decir a los habitantes de este sector de La Calera, Arboreto? Hay un parte de tranquilidad por parte de ustedes. Ellos dicen estar muy preocupados porque, dicen ellos, no es la primera vez que ocurre una emergencia similar. Pues es un accidente, en esa cuestión pues no tenemos alcance. El tema para tranquilidad de ellos ya está controlado, no hay por qué preocuparnos, ya está bajo control. En el sitio tenemos 35 unidades de bomberos, 2 máquinas extintoras, 2 carrotanques, una máquina de materiales peligrosos, una máquina de rescate, que son los que están encargados de hacer la contención de una pequeña fuga que hay en el momento, pero ya se encuentra bajo control. ¿Qué hablar sobre esa fuga, sargento? ¿Hay algún tipo de preocupación de parte de ustedes al respecto? No, señora, por el impacto del vehículo se hace una perforación en el tanque, el cual ya está siendo controlada por el grupo de materiales peligrosos. No hay ninguna acumulación de gas, que es lo más peligroso en el sitio, entonces no hay por qué estar alertados en este momento, todo está bajo control. Sargento, muchísimas gracias. Ese es el mensaje, todo está bajo control. El Cuerpo de Bomberos de Bogotá ya está atendiendo entonces esta emergencia. Nosotros estaremos muy atentos al desarrollo, a los habitantes de este sector, mucha tranquilidad y pues como ustedes los pueden observar, ellos están pues un poco alertados sobre todo por el estruendo que se escuchó hace pocos minutos. Sigan ustedes con más en estudio, Rosy.
Ana, muchísimas gracias y claro que vamos a estar muy atentos a cómo se desarrolla la emergencia, que esperemos pueda ser solucionada pronto. 12:57. La otra noticia está en Bogotá. Las autoridades encontraron un objeto incendiario dentro de un bus del SITP. Giovanni, sigue acordonada la zona. ¿Qué se sabe al respecto? Buenas tardes. Hola Rosy, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bastante nerviosismo causó en los habitantes de este barrio de la localidad de Engativá la presencia de ese objeto incendiario en un bus del SITP que justamente hace segundos se lo acaban de llevar las autoridades. Aquí todavía continúan las unidades antiexplosivos de la Policía Metropolitana de Bogotá y varias patrullas de estas unidades precisamente de la policía que todavía tienen acordonada la zona. ¿Qué ocurrió? Que en horas de la mañana un bus del SITP pues dejaron una caja abandonada en la que habían algunos objetos incendiarios. En principio se creía que se trataba de explosivos, por lo cual pues varias de estas unidades llegaron hasta este punto. Sin embargo, los caninos, precisamente la unidad de antiexplosivos de la Policía Metropolitana de Bogotá, lograron descartar la presencia de un explosivo, pero sí la presencia de estos objetos incendiarios. En un reciente comunicado la policía le comento que dijo que se avanzó en el procedimiento con un cañón disruptivo para desintegrar la caja sin poner en peligro a las personas o los espacios. Se desintegró, por eso sonó una detonación aquí en este punto de la ciudad y tras la inspección no se encontró presencia de artefactos explosivos. Aquí en este momento pues ya de a poco empieza a retornar la normalidad y la tranquilidad a estos habitantes del barrio de este barrio en la localidad de Engativá. Giovanni, gracias por la información. Seguiremos atentos a la investigación. 12:59. Avanza el año electoral y aunque todavía falta mucho, ya están definidas las fórmulas por las que la gente va a poder votar el 31 de mayo. Pues en medio de tantas noticias políticas, hay que decirlo, aquí les tenemos un resumen completo de lo que ha pasado para que estén bien informados. Si hay algo que caracteriza a los colombianos es que dejamos todo para pago de los servicios, la declaración de renta, los regalos de Navidad e incluso la inscripción de candidaturas presidenciales y de sus fórmulas. Este viernes, la sede de la Registraduría Nacional fue el escenario de una maratónica jornada. Último día para hacer oficial su intención de competir por llegar a la Casa de Nariño entre el 2026 y el 2030. Desde temprano empezaron a desfilar los aspirantes. Algunos madrugaron como si fuera día de mercado. Pedaleando por la presidencia, la primera en llegar fue Claudia López junto a su fórmula Leonardo Huerta. Minutos después apareció la fórmula Paloma Valencia junto a Juan Daniel Oviedo y con ellos el expresidente Álvaro Uribe. La mañana siguió movida y llegaron los académicos de la política, Sergio Fajardo y Edna Bonilla. Pero el reloj siguió avanzando y como suele pasar en Colombia, el mediodía se puso más interesante. Sobre las 12 apareció Roy Barreras acompañado de Marta Lucía Zamora. Y casi al mismo tiempo se conoció otra fórmula que llegó más por sorpresa, la del exministro Mauricio Liscano, quien eligió como vicepresidente al exdirector de la DIAN Luis Carlos Reyes, mejor conocido como Mr. Taxes. La tarde tampoco se quedó atrás. Se inscribieron Luis Gilberto Murillo y Luz Marina Zapata. Mientras que el general en retiro Gustavo Matamoros Camacho llegó con Robinson Giraldo para sumarse a la contienda. Y como en toda jornada de inscripciones, también hubo giros de última hora. El exministro Juan Fernando Cristo decidió bajarse de la carrera presidencial cuando muchos ya lo daban como candidato inscrito. Otros aspirantes, como Daniel Palacios y Carlos Felipe Córdoba, también declinaron y terminaron respaldando la campaña de Paloma Valencia. Pero la jornada aún tenía un último capítulo. Cuando el reloj ya marcaba el cierre, llegó el último en firmar su inscripción, el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, acompañado de Nelson Alarcón. Así, terminó el último día de inscripciones. 14 candidatos, 14 fórmulas vicepresidenciales y una carrera que apenas comienza. Porque si algo quedó claro en esta jornada, es que en Colombia la política también se vive como todo lo demás, corriendo y muchas veces a última hora. Bueno, pues digamos, Oscar, que ya se cumplieron
Las elecciones del 8 de marzo y las inscripciones que vencían ayer, pero hablemos del calendario y lo que se viene, porque este año electoral apenas está comenzando, Oscar. Así es, Rosy, ahí veíamos ya 14 candidatos y sus fórmulas vicepresidenciales inscritos, pero como usted bien lo indica, hay que tener muy en cuenta las fechas que se vienen en este apretado calendario electoral, camino ya a las presidenciales. Y arranquemos por la modificación de fórmulas vicepresidenciales, un periodo que irá desde el 16 de marzo hasta el 20 de marzo. ¿Qué se puede hacer ahí? Por ejemplo, modificar la foto, también el logo del partido o del movimiento político que lo avala, y si llega a renunciar a alguna fórmula vicepresidencial, pues también se puede hacer. Sin embargo, esto deberá tener una previa autorización del Consejo Nacional Electoral. Pasemos a la fecha del 25 de marzo. Ese día se conocerá cuál será la posición de los candidatos ya en la tarjeta electoral, es decir, el tarjetón que tendrán la posibilidad de votar ya como tal los colombianos. Y otra fecha muy importante, el 31 de marzo, es la fecha límite para la inscripción cédulas, es decir, quienes aún no han inscrito sus cédulas pueden acercarse a cualquier kiosco de la Registraduría Nacional que fueron instalados en algunos centros comerciales y también en universidades, así como todas las registradurías auxiliares del país. Allí pueden hacer su inscripción de cédula. Pasemos a la siguiente página, la primera vuelta electoral, el 31 de mayo. Ese día se van a medir los 14 candidatos y sus fórmulas vicepresidenciales que quieren llegar a la Casa de Nariño. Otra fecha muy importante, la segunda vuelta electoral, 21 de junio. ¿Esto cómo sucede? Si ninguno de los candidatos obtiene el 50% más uno de los votos en la primera vuelta, pues nos iremos a un balotaje o a una segunda vuelta el 21 de junio. Y la instalación del nuevo Congreso también, muy importante, el 20 de julio. Ya después vendrá el 7 de agosto, que es la posesión del nuevo presidente de la República. Aquí los colombianos ya vamos a posesionar al presidente número 43 de la República de Colombia. Fechas para tener en cuenta en este apretado calendario electoral. Clarísimo, como siempre, Óscar, bien contado y bien explicado. Ahí están las fechas de lo que viene. Gracias por la información. Cambiamos de tema a la 1:04 porque lo que encontraron las autoridades en Bogotá volvió a prender las alarmas sobre la instrumentalización de menores y el microtráfico. A un joven de 14 años lo descubrieron con 11 kilos de marihuana en la Terminal del Sur. Esto es lo que se sabe del caso. En la Terminal del Sur de Bogotá, las autoridades aprehendieron a un menor de 14 años de nacionalidad venezolana que estaba siendo instrumentalizado para transportar 11 kilos de marihuana en una maleta. Al notar la presencia de un menor que lleva una maleta y se encontraba solo, procedieron a abordarlo. Al momento se logra evidenciar que al interior de esa maleta contenía unas aproximadamente 23 bolsas con esta sustancia. Según lo manifestado por el menor, debía entregar el estupefaciente a una mujer que iba a viajar. Este caso prende las alertas frente a la instrumentalización de niños migrantes para la comisión de delitos como el microtráfico en la ciudad. Y aquí la pregunta no solo se debe centrar en qué hizo, sino por qué lo hizo y qué hay detrás de toda esta situación. No se nos puede olvidar que en Colombia debe primar el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Y esto no es un hecho aislado. La Defensoría del Pueblo registró 651 casos de reclutamiento, uso y utilización en el 2024 y 257 en el 2025. Las autoridades enfatizan en el llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de hechos donde menores estén siendo utilizados por manos criminales. 1:06 p.m, nos vamos ahora a norte de Santander, donde nos están reportando un nuevo desplazamiento masivo. Esto en zona rural de El Tarra. Criminales estarían amenazando a las familias desde drones. Brandon, ¿qué es lo que está pasando y cuántas personas han tenido que salir de su hogar? Buenas tardes. Buenas tardes, Rosy. Así es, este fenómeno de desplazamiento se registra en el corregimiento de Filogringo. Esto en zona rural del municipio del Tarra. Las familias están saliendo precisamente hacia el casco urbano, aunque no se ha recibido todavía respuesta por parte de las autoridades locales. Se pudo confirmar por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que son cerca de 160 núcleos familiares que han llegado a este punto, lo que se aproxima a cerca de 240 personas que han salido de esta zona. Como usted lo ha indicado, a través de drones las disidencias de las FARC con altoparlantes le indican a la gente que salgan de este corregimiento y también a los milicianos del ELN que abandonen estas filas y que se incorporen a los de ellos. A través de altavoces en drones, la disidencia de la FARC viene
informándole a la población civil para que se retire y también convocando a que los miembros de la organización del ELN se entreguen o se retiren. Esto ha originado un desplazamiento, otro desplazamiento, y se puede decir así, hacia el municipio del Tarra. Pues mientras tanto, el gobierno dice que ya tiene listas más de 100 propuestas para 21 países para escoger cuál será el sistema antidrones. Giovanni, llevamos mucho tiempo escuchando de este famoso escudo mientras toman una decisión. ¿Qué le parece si hacemos un repaso por cuántos ataques con drones van recientemente en el país? Paola, televidentes, buenas tardes. Son cerca de 430 ataques que han ocurrido en el último año, según cifras del Ministerio de Defensa, en departamentos como Cauca, Antioquia, norte de Santander, Valle del Cauca, en donde los grupos terroristas han utilizado los drones para atacar no solamente a la población civil, sino también a la fuerza pública. Pues a propósito de esto, el ministro de Defensa anunció que en los próximos días van a iniciar los ensayos, las pruebas de esos sistemas antidrones que se espera que lleguen los próximos meses a Colombia. Son 120 propuestas de 21 países que han analizado hasta ahora. Este es el informe de esos sistemas antidrones que se espera que lleguen al país en los próximos meses. 115 propuestas de 21 países del mundo serán puestas a prueba para elegir el mejor escudo antidrones que protegerá a Colombia durante los próximos años de los ataques de los grupos terroristas. Y es que los más de 400 atentados ejecutados con drones en departamentos como Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y la región del Catatumbo en norte de Santander obligó de manera urgente al Ministerio de Defensa y a las fuerzas militares colombianas a tomar medidas para frustrar estos ataques. Por ello, en los próximos días se pondrán a prueba los sistemas antidrones que fueron negociados en diferentes países del mundo en los últimos 3 meses. Qatar, Turquía, República Checa, Alemania, Francia, España, Estados Unidos, Reino Unido, conociendo no solamente capacidades antidrones, sino también capacidades de defensa, blindados, helicópteros, aviones, municiones, armamento, todo para lograr una autonomía estratégica y también una diversificación en los sistemas de armas de nuestra nación. El objetivo es que las pruebas se realicen entre el 23 de marzo y el 10 de abril, que será el tiempo máximo para escoger la mejor propuesta tecnológica que permita detectar, anticipar y neutralizar los ataques con drones que han sido empleados por los grupos criminales en los últimos años. 1:10 p.m. Bueno, Paula, si hay una producción que se está tomando las noches de los colombianos es las de siempre. Y se la está tomando además porque ha logrado enviar ese mensaje de empoderamiento femenino. Sí, señora. A esta hora el canal RCN y la Secretaría de la Mujer se unen en un evento para apoyar a varias mujeres que vienen pasando por situaciones complejas en Bogotá. Paula, ¿cómo va todo por allá? ¿Qué tal, compañeros? Yo los saludo desde el norte de Bogotá. Esto en el proyecto AMA, donde se está llevando a cabo este voluntariado de RCN con las de siempre, un proyecto que busca empoderar a todas las mujeres en el marco del mes de la mujer. Lo que ustedes están viendo es este desfile de estas hermosas mujeres, de niñas y sus mamás, que son beneficiarias de esta fundación y que hoy participaron en los talleres que el canal RCN les dio en asocio pues con esta fundación. Aquí lo que buscábamos era promover y hacerles, enseñarles mejor sobre estas violencias basadas en género que muchas veces pasan desapercibidas y promover ese reconocimiento temprano como forma de prevención. Ellas tuvieron una asesoría de imagen, toda una asesoría de maquillaje, vestuario, y este pues es el resultado final de unas mujeres empoderadas que hoy están luciendo todos esos outfits que escogieron, toda esa asesoría que tuvieron por parte de nuestras estrellas y talentos aquí en el canal RCN, y por supuesto pues nosotros hablamos con ellas y todos nuestros beneficiarios, y esto fue lo que nos contaron. Esto es una casa, es un hogar, donde lo pueden ver, ustedes lo han visto, es una belleza de sitio, donde aquí nos llega el sol, nos llega el amor, nos llega nos llega el cariño del cielo, como digo yo, y hay cupo para entregarles este amor a las niñas. Y estas niñas tienen que estar seguras desde adentro, empoderadas desde adentro, ser líderes desde adentro. La imagen, más allá de ser un tema superficial por la belleza, por la moda, es un tema que empodera desde adentro. Y lo que estamos tratando de hacer hoy es que ellas saquen su mejor versión, encuentren, por ejemplo, ropa que tenemos acá de la bodega de vestuario del canal. Hicimos una charla donde les explicamos que nadie se va a ver bello si no se siente bien consigo mismo. Entonces, tratamos de trabajar mucho esto que es el interior
interior, que ellas entiendan que la seguridad, la confianza y quererse como son es la clave de todo. El maquillaje me lo hicieron con brillitos, yo encontré mi propia ropa, modelé en la cámara, pero ese día me sentí súper viva. El proyecto AMA además les envía un mensaje a todas las colombianas, a todas las madres y a todas las mujeres, y niñas también que nos estén viendo, y es que todavía hay cupos acá en la fundación para que vengan, se acerquen y hagan parte de esta gran iniciativa, sean beneficiarias de estos servicios que por supuesto van a ayudar no solo a las madres que muchas veces son cabeza de hogar y se encargan de sus familias, de sus casas, de sus hijos solitas, sino que también van a encontrar aquí un refugio y un acompañamiento psicosocial bien importante. Así que la invitación es para que vengan y nosotros en la noche les estaremos contando más detalles de esta jornada de voluntariado. Paula Sabogal, Noticias RCN. Ay, Paula, qué importante es de verdad uno sacar tiempito para uno y cuidarse a sí misma. Gracias por el reporte. Pues en medio de la preocupación que hay en Colombia por el sarampión, hoy conocimos una alerta. En Bogotá hay muy pocas vacunas, no alcanzarían sino para el personal de la salud. Las autoridades sanitarias de Bogotá se encuentran en alerta ante la baja disponibilidad de vacunas bivalentes contra el sarampión y la rubeola, biológicos destinados principalmente a talento humano en salud y viajeros. La ciudad hoy solo cuenta con 5.000 dosis de este biológico, una cantidad insuficiente para mantener la vacunación en todos los puntos habilitados. Desde el pasado 20 de febrero, el distrito solicitó al Ministerio de Salud 50.000 dosis adicionales para reforzar la vacunación en la ciudad. Mientras se restablece la disponibilidad del biológico por parte del Ministerio, Bogotá concentrará temporalmente la vacunación para viajeros en el aeropuerto El Dorado y en las terminales de transporte Salitre y Satélite del Sur. La prioridad, explican las autoridades, es inmunizar a los viajeros y así cerrar el cerco epidemiológico frente a casos importados y reducir el riesgo de transmisión local. Personas que viajan al exterior, les queremos recordar que deben vacunarse al menos 15 días antes del viaje, tiempo necesario para que el organismo desarrolle la protección contra el virus. El llamado también es a los padres de familia a revisar el esquema de vacunación de los menores de 10 años y verificar que tengan las 2 dosis de la vacuna triple viral que protege contra sarampión, rubeola y paperas. 1:14, con esta información llega el momento de una pausa, pero ustedes quédense con nosotros. Al regreso y mucho más. Por supuesto que sí, todo el repaso de la información deportiva, cómo estuvo en la jornada 11 del fútbol, también la quali y el Gran Premio de la Fórmula 1 en China, mejor dicho, Susi nos cuenta. Ya volvemos. Y llegó el momento de hablar de un tema que sin duda es muy importante para nosotras, Rosy, para las mujeres. ¿Ustedes sabían que alrededor de 3,5 millones de mujeres en Colombia tienen endometriosis? Bueno, Paola, mire, lo peor es que el diagnóstico de la enfermedad tarda entre 7 a 10 años en llegar y que afecta a la salud mental, la vida laboral de las mujeres debido al dolor crónico. Pues hoy es el Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad. Y para eso, Rosy, tenemos un invitado a esta hora. Nos acompaña el ginecólogo José Fernando de los Ríos, a quien le damos aquí la bienvenida en Noticias RCN. Y vamos de una vez al grano, doctor. Nos enseñaron que era normal que doliera, que tengamos cólicos fuertes, que nos terminemos en la cama. Nos enseñaron a aguantar. ¿Cómo desaprender eso y explicarles a las mujeres que no es normal y que por el contrario esto puede ser una señal de alerta? Buenas tardes, sí, en efecto. La alarma más importante que puede presentar esta enfermedad es el dolor que nuestra sociedad y nuestra cultura han normalizado. Entonces, lo más importante es lo que tú mencionas y es tratar de enseñarle a nuestras niñas, adolescentes y jóvenes que el dolor menstrual no es normal, que tener dolor durante las relaciones sexuales no es normal, que tener dolor al defecar durante el periodo menstrual no es normal. Todo eso fue normalizado durante mucho tiempo, pero es la clave para el diagnóstico temprano de la enfermedad hoy en día. Si reconocemos esos síntomas como anormales, vamos a dar el primer gran paso, que es hacer un diagnóstico temprano para poder empezar a manejar pronto los síntomas y las secuelas de la enfermedad. Claro, el dolor es un campanazo sin duda, pero ¿cuáles son esos otros signos o síntomas que nuestras televidentes deben tener en cuenta? Bueno, básicamente y a manera de mnemotecnia, para que todos lo recuerden fácilmente, la endometriosis se considera una enfermedad en 4D, porque los síntomas de ella comienzan siempre con la letra D en la terminología médica. Dismenorrea significa dolor intenso con las menstruaciones, dispareunia significa dolor intenso durante las relaciones sexuales, disquesia significa dolor con la defecación durante el periodo menstrual y disfunción para la fertilidad es el cuarto síntoma. El 50% de las mujeres con endometriosis no logran quedar en embarazo fácilmente y algunas de ellas son detectadas cuando ya llevan un tiempo intentando quedar en embarazo y no lo han logrado.
Entonces, básicamente el dolor es lo que nos orienta en estas tres circunstancias que mencionamos. Doctor de los Ríos, la endometriosis suele generar dolor crónico que impacta en la vida diaria, usted lo ha dicho. Impacta la salud mental, el trabajo, y Colombia ya tiene una ley de endometriosis. ¿Qué tan importante es que el sistema de salud empiece a abordar este dolor no como una condición seria, o sea, que lo haga de esa manera y no que sea algo normal? Colombia dio un gran paso motivado por una asociación efectivamente de mujeres con endometriosis muy importante, la Asociación Colombiana de Mujeres con Endometriosis llamada SOCOEN, que junto con algunos parlamentarios hicieron un proyecto de ley que ya es ley de la República. Hay una ley de endometriosis en Colombia que obliga además al sistema a prepararse para la atención de estas mujeres. La implementación se ha demorado un poquito, pero si lograra ponerse en práctica todo lo que la ley indica, creo que en Colombia daríamos pasos muy importantes hacia la atención de las mujeres. El sistema de salud debe prepararse principalmente desde los niveles básicos, atendiendo esto que hemos hecho énfasis en esta entrevista, y es atendiendo y poniendo mucha atención a los dolores que presentan las mujeres, haciendo diagnóstico temprano, ahora que tenemos métodos diagnósticos mejores, incitando a las pacientes y a sus aseguradoras a que estas pacientes sean atendidas por médicos especialistas y por centros de endometriosis que ya están siendo creados en el país. Muy bien, es el doctor José Fernando de los Ríos, ginecólogo, a quien le agradecemos por estar aquí con nosotros en Noticias RCN. Bueno, quiero aprovechar que hoy es el Día Mundial de la Endometriosis para saludar a tantas mujeres, 10% de la población en edad reproductiva, entre 2 y 3 millones de personas, de mujeres en Colombia que padecen de esta enfermedad, para decirles, como decimos nosotros, que son unas endoguerreras, que estamos aquí para ayudarles y que el sistema se está preparando para atenderlas, que no duden en consultar ante la más mínima aparición de los síntomas que hemos mencionado, y que el diagnóstico temprano es clave para que esta enfermedad pueda ser tratada y evitar sus consecuencias y sus secuelas. Importantísimo tomar conciencia. Gracias, doctor. 1:43 p.m, momento de volver con Ana Sánchez, porque todos los fines de semana estamos viendo cientos de ciclistas que suben a patios. Pero ¿qué es lo que pasa si a uno de ellos le ocurre algo de salud? ¿Hay personas que están preparadas para atenderlos? Paola, justamente eso es lo que se busca desde la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, capacitar a cada vez más personas para la prestación de estos primeros auxilios. Algo muy importante en este sector, porque como dicen las autoridades sanitarias, no solamente son ciclistas, sino cada vez hay más corredores que realizan estos trayectos. Pueden presentarse desmayos, heridas, o también algo que está sucediendo muy frecuentemente en este sector son los paros cardiorrespiratorios. Lo que se busca con estas capacitaciones es justamente que haya una articulación entre las autoridades sanitarias y los ciudadanos para que ellos presten un primer auxilio en este momento en que ocurre la emergencia, y luego lleguen las autoridades y ya haya un mayor control sobre la misma. Lo que se busca también es que cada vez haya más personas que se unan a estas estrategias y pueda haber mejor sostenimiento y mejor acompañamiento por parte de la comunidad hacia las autoridades, y también un mejor acompañamiento a los deportistas en este sector hacia La Calera. Autoridades, deportistas y comerciantes del Alto de Patios reciben capacitaciones para el manejo de emergencias que se puedan presentar con los deportistas que a diario transitan la vía a La Calera. Hay una tercera fase que estamos trabajando, que es que se pueda contar con ambulancia, con desfibriladores en la vía del Alto de Patios. La meta es convertir a Patios en un sitio de deporte saludable para todos los bogotanos. Los asistentes son capacitados en reanimación cardiopulmonar, reconocimiento de signos de alarma y manejo de la vía aérea con maniobras manuales y herramientas complementarias. Cuando nosotros tenemos personas entrenadas para ayudar a otros en la calle, en el hogar, en cualquier sitio, vamos a aumentar no solo la posibilidad de que otras personas puedan sobrevivir en caso de urgencias graves, en caso de trauma, de choques. Se busca que los asistentes puedan brindar una primera respuesta ante las emergencias mientras se activa el sistema formal. Si la persona tiene una preexistencia cardiovascular que no ha sido identificada ante un esfuerzo de este tipo, pues puede terminar presentando un evento cardiorrespiratorio. Esto es muy importante para los que estamos en carretera, tener esta gran capacitación. Nos permite tener unas bases fundamentales para poder brindar ayuda en un momento difícil. Desde la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional esperan continuar capacitando a más deportistas y comerciantes.
Hoy Venezuela y el mundo vieron una imagen que sin duda será histórica. Hoy, después de casi una década, volvió la bandera de Estados Unidos a la embajada de ese país en Caracas. La imagen es clave porque después de la caída de Nicolás Maduro hay una muestra de que las cosas en el vecino país están cambiando. La encargada de negocios, Laura Doju, escribió en su cuenta de X que ha comenzado en los lazos de ambos países. 7 años habían pasado desde que se rompieron las relaciones diplomáticas. También publicaron esa fotografía en la que aparece ella de azul izando la bandera antes del amanecer. En la mañana del 14 de marzo de 2019, la bandera estadounidense fue arriada por última vez en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Esta mañana, 14 de marzo de 2026, a la misma hora, mi equipo y yo izamos la bandera de los Estados Unidos, exactamente 7 años después de haber sido retirada. 2 semanas han pasado desde que Estados Unidos e Israel comenzaron su ofensiva contra el régimen de Irán y los ataques de lado y lado continúan. El presidente Donald Trump dijo que varios países enviarán buques de guerra al estrecho de Hormuz para mantener el paso abierto. La embajada estadounidense en Bagdad y un centro petrolero en Emiratos Árabes fueron atacados. El presidente de Estados Unidos anunció medidas que buscan asegurar el tránsito por el estrecho de Hormuz. Muchos países, especialmente aquellos afectados por el intento de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz, enviarán buques de guerra en colaboración con los Estados Unidos de América para mantener el estrecho abierto y seguro. El anuncio ocurre tras la disminución del paso de embarcaciones por esa zona ante las amenazas de Teherán de atacarlas. La declaración llegó tras 2 semanas de ataques en Medio Oriente. Autoridades de Irak reportaron un ataque contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad e incluso el personal diplomático instó a los estadounidenses a abandonar territorio iraquí. En Emiratos Árabes Unidos, un centro petrolero clave quedó envuelto en llamas tras un ataque con drones. Luego el bombardeo contra objetivos militares en la isla de Yark, cuyas imágenes fueron reveladas por el Comando Central. El régimen lanzó una nueva amenaza. Apuntaría contra instalaciones similares asociadas con Estados Unidos en Medio Oriente si otras de sus bases energéticas o petroleras son atacadas. La isla de Jark es un punto muy relevante para Irán y cobra aún más importancia en medio de esta ofensiva. Un ataque contra este territorio de unos 24 kilómetros cuadrados representa una amenaza para la estabilidad económica del régimen. En estas instalaciones procesan el 90% del crudo iraní y según la agencia estatal de noticias iraní, anoche se escucharon más de 15 explosiones en la isla. Esto por el bombardeo que adelantó el Comando Central de los Estados Unidos. Pues el presidente Donald Trump dijo que se abstuvieron de atacar la infraestructura petrolera de este lugar, pero que cambiarían de opinión si el régimen insiste en bloquear el paso de las embarcaciones por el estrecho de Hormuz. Y ese es el otro punto clave. Por aquí está circulando cerca de un 20% de la producción global de petróleo en condiciones normales, pero las amenazas de ataques a las embarcaciones que circulan por esta zona, pues sin duda han hecho que el barril del crudo supere su precio, elevándose así a más de $100 tras el cierre del mercado de ayer. Y es que miren, en medio de esa situación que se vive en Medio Oriente, la fachada de una escuela judía en Ámsterdam resultó afectada por una explosión. Las autoridades describieron lo ocurrido como un ataque deliberado contra los judíos y señalaron que la seguridad y las instituciones de la comunidad sería aún más reforzada. No es justo que esto pueda suceder. Es la escuela de la esquina. Debería ser un lugar seguro para los niños y sus familias. Es doloroso que haya tanto odio hacia un grupo de personas. Se trata de un intento de intimidar a la comunidad judía, de sembrar miedo y terror, y eso es un acto enormemente cobarde. Un día después del incidente en la sinagoga de Temple Israel de Michigan, en Estados Unidos, la comunidad judía se congregó en el servicio de Shabbat. Agradecieron la rápida acción del personal para mantener a salvo a los 140 niños de la guardería que funciona en ese lugar. El director ejecutivo del templo recordó cómo inició el ataque, en el que un hombre embistió su camioneta contra este sitio y abrió fuego antes de suicidarse. Y en Cuba, un grupo de manifestantes atacó una sede del Partido Comunista en el municipio de Morón. Algunas personas ingresaron al lugar para extraer documentos, computadores y muebles de la recepción que luego fueron incinerados. 5 ciudadanos fueron detenidos.
1:51 p.m. Saber leer es muy importante, pero sin duda entender lo que se lee lo es aún más. Y eso suena muy básico, pero lastimosamente las cifras en Colombia dicen todo lo contrario. Desde un Congreso Internacional de Educación en Brasil, nos da muchísimo gusto saludar a esta hora a Marcela Tunjo. Marcela, ¿cómo así que 1 de cada 3 niños en Colombia no comprende lo que lee? Hola, muy buenas tardes, los saludo desde Brasilia. Me encuentro en el Instituto Cercedelo Correa, donde se está llevando a cabo el Encuentro Internacional Alfabetización, Equidad y Futuro. Este espacio reúne a diferentes conocedores del sector educación en América Latina. Se han revelado diferentes cifras, entre ellas 1 de cada 3 niños en Colombia no comprenden lo que leen. En América Latina, solo el 55,7% de los niños saben leer y escribir a la edad adecuada, un panorama que muestra las grandes desigualdades sociales que enfrenta la región. Si miramos la cuestión social o la cuestión de equidad, género, raza, o etnia, ahí vamos a ver que hay distorsiones mayores. Entre los países con mayores rezagos se encuentra Colombia. Se estima que 1 de cada 3 niños no comprende lo que lee, es decir, el 60% de la población infantil tiene dificultades en la lectura. Nosotros en Colombia estamos aún por debajo de ese porcentaje latinoamericano, estamos en 45%, o sea que nos vamos con la inquietud básica de mucho lo que tenemos que hacer. Ante este panorama, diferentes sectores de la educación en América Latina han venido adelantando iniciativas para disminuir la brecha educativa. Países como Brasil, Chile y Argentina adelantan iniciativas para la alfabetización. Nosotros en Argentina lo que estamos trabajando es en impulsar un movimiento por la educación en base a la evidencia. Entonces hicimos básicamente 3 cosas con la campaña. Primero, visibilizamos el problema, un problema del que no se hablaba tanto. Mostramos que hoy 1 de cada 2 niños a los 9 años no comprende lo que lee. Tenemos distintos objetivos estratégicos y uno de ellos es justamente este compromiso nacional por el aprendizaje lector, y en eso hemos avanzado en tener distintos firmantes, en tener unos pilares más claros y poder en este minuto ya empezar a trabajar con el nuevo gobierno, con gobernadores, con servicios locales de la educación. Colombia también viene adelantando diferentes programas. Colombia, yo sé que hay el movimiento Colombia se escribe leyendo, que es una demostración de que la sociedad civil está movilizada para el tema. Para los expertos, Colombia tiene grandes retos en materia de educación. Insisten en la necesidad de la articulación entre el gobierno nacional y las asociaciones que trabajan por el sector. Para contrarrestar esta realidad que vive el país, diferentes fundaciones y organizaciones vienen desarrollando proyectos que buscan alfabetizar a los niños. Entre ellos, Colombia se escribe leyendo. En Noticias RCN entrevistamos a Olga Sánchez, la directora de la Fundación Natura. Olga Sánchez, directora de la Fundación Instituto Natura, muchísimas gracias por estar con nosotros en Noticias RCN. Gracias a ti, Marcela. Bueno, estamos en un encuentro internacional de alfabetización y conocimos unas cifras que genera preocupación, sobre todo el panorama de Colombia con este tema. El 60% de los niños no comprenden lo que leen. ¿Qué está pasando en el país? Bueno, sí, Marcela, justo esto que está pasando es que tenemos un alto porcentaje de niños que en Colombia no están desarrollando los aprendizajes suficientes en la edad adecuada. Esto es, de los 7 a los 8 años, un niño debería leer un texto simple, codificarlo y además comprender lo que lee, y esto es lo que no está pasando en Colombia. Cuando hablamos de los niños no están leyendo, no están comprendiendo lo que leen, no lo están haciendo en la edad adecuada. Y esto es solamente una cifra a nivel nacional, 60%, pero si nos vamos a otras regiones del país, el panorama es más preocupante. Justamente iba a hablar de esos territorios, hablamos de Orinoquía, del Pacífico colombiano, entre otras, donde hay grandes rezagos y diferencias en el sistema educativo. ¿Qué está pasando y por qué los niños allí tienen mayor deficiencia lectora? Municipios como Uribia, por ejemplo, en donde es más del 90% de los niños no comprenden lo que leen. Esto se debe justamente a esto, ¿no? A la deficiencia de decisiones públicas, de soluciones institucionales que den respuesta a este gran desafío, una respuesta integral, porque no es solamente una decisión en torno a temas pedagógicos como la formación de los maestros o el diseño de un currículo, sino tiene que ver incluso con la gobernanza, los recursos con los que cuentan las secretarías de educación para afrontar estos desafíos que tienen en los territorios. Te quiero preguntar justamente por la diferencia educativa o las brechas que hay
entre la urbana y la rural. ¿Estamos tan lejanos en diferencia de la formación? En las zonas rurales tenemos desafíos aún en términos de tener los maestros, las aulas todavía son multigrado. Y sobre todo, digamos, tener las condiciones de infraestructura, los materiales suficientes y de calidad para que los niños puedan desarrollar el aprendizaje. También pasa mucho en las zonas rurales que la formación continua de los maestros pues no es tan cercana ni tan al alcance de la mano como sí es en las zonas urbanas, en donde los maestros tienen tal vez más oportunidades de formarse, más oportunidades de actualizarse, de desarrollar nuevos aprendizajes. Entonces, claro, todavía esto genera brechas entre los resultados que vemos de lo urbano y lo rural. Justamente con este panorama que enfrenta el país, pues diferentes organizaciones, fundaciones como ustedes se han venido uniendo en un programa que se llama Colombia se escribe leyendo. ¿De qué trata y cómo nace este proyecto? Bueno, Colombia se escribe leyendo es una iniciativa de diferentes organizaciones de la sociedad civil, organizaciones privadas, pero también hay organismos multilaterales que decidieron impulsar justamente esta iniciativa de ayudar y apoyar al sector público en el desarrollo de políticas y estrategias integrales para atender el problema. ¿Cómo está Colombia en el desarrollo de políticas públicas en pro de la educación? Hay un desafío en términos de generar un compromiso real con la alfabetización y esto implica decisiones del orden nacional y del orden territorial con capacidad de ejecución, de recursos, de evaluación. Olga, muchísimas gracias por estar en este espacio en Noticias RCN. Muchas gracias a ti, Marcela, y gracias por acompañarnos acá en Brasil. Bueno, Marcela, muchísimas gracias por esta información. 1:58 p.m, llega el momento de hacer una pausa aquí en Noticias RCN. Por ustedes, quédense con nosotros. Al regreso hay más. Por supuesto que sí, más información de nuestras regiones, también para los amantes de la lectura. Tenemos mucho más. Ya. 2:07 p.m, gracias por continuar con nosotros. En Bucaramanga se prepara una jornada solidaria para ayudar a los animales sin hogar. En el Parque San Pío se realizará un reto ciudadano que busca reunir 5 toneladas de alimentos para perros y gatos rescatados con música en vivo y la participación de fundaciones y estudiantes que también se suman a esta causa. Cada croqueta cuenta en esta iniciativa solidaria que tendrá lugar en el Parque San Pío en Bucaramanga. Un reto con eventos musicales en vivo para reunir 5 toneladas de alimento y así poder llenar las barriguitas de los perritos y gatos más necesitados. Lo que estamos buscando es que en el Parque San Pío, el 27 de marzo, de 6 de la mañana a 7 de la noche, todas las personas de Bucaramanga nos lleven alimento para las diferentes mascotas y para las diferentes fundaciones que tiene Bucaramanga. Incluso en los colegios de Bucaramanga los estudiantes también se están uniendo a este reto. Hay que decirle que son 10 horas para ayudar a nuestros peluditos más necesitados y nosotros los estudiantes nos unimos al reto. ¡Nos unimos al reto! Más de 20 fundaciones y refugios serán los beneficiarios de esta jornada que se realiza 6 veces al año. Y atención a esta denuncia que llega desde Valledupar. La familia de una adulta mayor asegura que a pesar de tener una orden médica y una tutela a su favor, no ha podido trasladarla a su casa bajo atención domiciliaria. Mientras esperan una respuesta de nueva EPS, sus seres queridos piden que pueda pasar sus últimos días rodeada de su familia. Ella ya por humanidad necesita estar en su entorno, así sea para que ella tenga sus últimos días como lo necesita con su familia. Pero la nueva EPS se lo está negando. Todo comenzó con una fractura en la cadera que obligó su hospitalización. Sin embargo, el prolongado reposo en la clínica agravó severamente su estado de salud. Ella fue llevada a la clínica por una fractura de cadera, pero eso pues la quietud le produjo una escara muy grande, es una úlcera profunda y eso la llevó a la intubación, luego a la tráqueo y todo este proceso que hemos vivido. Hace un mes los médicos indicaron que doña Estela ya podría regresar a casa bajo la modalidad de home care, pero los trámites burocráticos tienen estancado el traslado y a su familia al límite. Estoy realmente ya desesperada, a punto de las vías de hecho, de amarrarme, de hacer huelga de hambre, de hacer algo, pero que mi madre pueda llevarse a la casa con un home care 24 horas. Aferrados a una tutela recién fallada a su favor, la familia exige trámites ágiles. Por su parte, la nueva EPS asegura que está revisando el fallo judicial y las recomendaciones médicas para darle una pronta solución a esta adulta mayor.
2 de la tarde, 10 minutos. Conducta Delictiva es uno de los podcasts más populares en Colombia. Y no se dejen engañar por sus nombres. Los jóvenes que allí participan se le miden a hablar de temas tan sensibles como las segundas oportunidades. No se deje engañar por el nombre. Conducta Delictiva es un podcast que se encarga de recopilar historias contadas desde las miradas de las víctimas y victimarios. Se nos volvió pues nuestro trabajo, pero también es parte de nuestra familia porque trabajamos con amigos, es un ambiente muy ameno y pues nada, compartimos como 24/7 este proyecto entre todos. Un espacio para aprender, pero lo más importante, un lugar seguro donde los usuarios puedan identificar las señales de alerta y los patrones que no se deberían repetir en ningún hogar colombiano. Lo creamos por eso, porque no existía un podcast que entrara a la cárcel, un podcast que le diera voz completamente a una víctima o que le diera la oportunidad a un victimario también para pedir perdón. Este próximo 20 de marzo, el público en general podrá vivir una experiencia única en el Teatro Astor Plaza. La invitación es para mayores de 18 años y contempla una mirada desde la imagen de los victimarios. Vamos a tener muchas actividades como con los sentidos, con las emociones, a tal punto pues que la persona va a poder participar también de toda la puesta en escena que tenemos preparada. Objetivo, ¿no? Siempre la prevención. Llévelo a vivir esta experiencia, que entienda que puede tomar mejores decisiones y corregir su vida porque puede pasar muchos años privado de su libertad y es mucho lo que se pierde. Entonces vamos a estar el 20 de marzo en el Astor Plaza, pueden conseguir sus boletas en tuboleta.com. Gracias por continuar con nosotros. A esta hora hay un gran operativo contra Iván Mordisco. Giovanni, tenemos los detalles, adelante. Hola Paola, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mucha atención porque Noticias RCN conoció información detallada de una fuerte ofensiva militar que se adelanta en este momento en el sector conocido como Tamara. Esto está ubicado entre los departamentos de Casanare y Arauca. El principal objetivo, alias Antonio Medina, máximo cabecilla del Frente 28 de las disidencias de las FARC, comandadas por alias Iván Mordisco. Conocimos que son 9 helicópteros Black Hawk y 15 aviones del Ejército y la Fuerza Aérea que salieron desde diferentes bases militares en el país hacia el punto exacto en el que Inteligencia ubicó el campamento en el que se encontraba alias Antonio Medina. En este momento, 150 hombres de las Fuerzas Especiales del Ejército Nacional se encuentran en terreno, no solamente asegurando la zona, sino verificando la cantidad de guerrilleros que habrían muerto en un bombardeo que se realizó por un avión de la Fuerza Aérea en horas de la madrugada. Y en Noticias RCN, por supuesto, Rosy, estaremos muy pendientes de esta noticia para entregarles todos los detalles. Atentos entonces al desarrollo de esta información, Giovanni, gracias. 2:21. La economía plateada es un tema del que muchos están hablando, sin embargo, no todos saben de qué se trata y lo cierto es que es un asunto que nos debería importar a todos. Pues miren, precisamente en Bogotá el 18 y 19 de marzo se va a realizar en el Cubo de Colsubsidio el Congreso Empresarial de Economía Plateada. Es un espacio en el que se hablará de los retos y oportunidades. Participarán líderes empresariales del sector financiero, academia y formuladores de política pública. Si usted desea participar, le dejamos aquí el link en la pantalla en la que usted podrá inscribirse. La participación será gratuita. No es solo un conjunto de conferencias, sino un mapa de conversaciones estratégicas que requieren que pasemos de hablar de diagnóstico a retos y oportunidades concretas. Por ejemplo, en el sector financiero, es importante que el ecosistema financiero se pregunte qué cambios estructurales requiere para abordar de manera oportuna y real las necesidades y prioridades tan heterogéneas de las personas mayores de 60 en el país. Entre los perfiles más destacados vamos a tener el honor de contar con Soraya Montoya, directora de la Fundación Saldarriaga Concha, con Felipe Márquez, presidente de Acción Fiduciaria, con Héctor Chávez, presidente de Ban 100. Y llegó el momento de hablar de libros porque conversamos con la escritora uruguaya Tamara Silva. Le preguntamos sobre su más reciente publicación, un libro de cuentos que tituló Larvas. Veamos qué nos contó y el mensaje que le deja a sus lectores. Es un libro que
se fue armando de a poco, pero como todos los cuentos fueron escritos en un periodo muy corto de tiempo entre ellos, hay algo del universo emocional que está en el primer cuento, está en el segundo y en el tercero y se va como acumulando y construyendo. Me parece que todo el acto de escribir se vuelve muy mental, como bueno, tengo que escribir esto o aquello, pero sentarse con un lápiz y hacerlo es algo muy bueno. Y también como confiar en el proceso, ¿no? Como el texto a veces aparece de una forma muy chiquita y muy sutil, pero en esa sutileza y en ese tamaño está todo, entonces hay que confiar. 2 de la tarde, 23 minutos. Y a propósito, Pau, del tema literario, Alejandra Mesa, una ingeniera química de Antioquia, lanzó su primer libro infantil titulado Bruna y su mundo atómico. Con él busca inspirar a los más pequeños a explorar el fascinante mundo de la ciencia. Pues a sus 28 años, Alejandra convierte la química en una aventura llena de curiosidad, robótica y descubrimientos. Miren. Alejandra Mesa ve química en todas partes. Pues por ejemplo en la cocina es imposible cocinar sin química, cuando pesas algo, cuando obedeces a las medidas de algo, estás obedeciendo a conceptos químicos. Tiene 28 años, es ingeniera química, magíster en ciencias y tecnología de los alimentos y acaba de escribir su primer libro infantil, Bruna y su mundo atómico, pensado para niños curiosos y exploradores. Es una niña de 8 años muy curiosa que gracias a sus papás, en el libro lo deja muy claro, ellos le inculcan 2 ciencias muy importantes. Un viaje atómico lleno de aventuras, descubrimientos científicos y amistades únicas. Bruna es como esa representación de una niña que no tiene miedo a ser quien es, de poder explorar todas las cosas que la apasionan. Bruna y su mundo atómico está de venta en la librería Books. Y llegó la hora de que hablemos del mundo de los videojuegos, porque tenemos reporte desde Chile, donde realizan el Valorant Masters, un evento que reúne a los mejores equipos del mundo. Hola amigos de Noticias RCN, nos encontramos desde Santiago de Chile porque estamos viviendo una de las competencias más importantes de eSports, el Valorant Masters, así que acompáñenos a conocer todos los detalles. Santiago de Chile se convirtió en el epicentro de los deportes electrónicos por primera vez en Latinoamérica. Equipos de todo el mundo llegaron para despertar la pasión en el público latinoamericano y hacer honor al lema del evento Grita con el alma. Este fin de semana más de 10.000 personas llenarán la arena en un evento que confirma cómo la región se ha convertido en uno de los públicos más apasionados de los eSports. Los eSports son el deporte del futuro para mí y son el presente en muchos países. En Asia, en Europa, en Norteamérica, están asentándose acá en la región y tener un torneo del calibre del Valorant Masters acá en Sudamérica es espectacular. Yo siempre he dicho que no hay nada más bonito que poderse encontrar a colombianos en cualquier parte del mundo. Estoy acá con Mafe y con Julián, chicos, súper bienvenidos. Cuéntenme qué hacen acá en el Valorant Masters. Nosotros vinimos principalmente a ver a Paper Rex, fuerza a uno de los personajes que están inspirados en Colombia dentro del videojuego y pues nuestro país a representarlo. Este evento demuestra el crecimiento competitivo y cultural en la región. Además, ha tenido cubrimiento de más de 100 medios a nivel mundial. Yo soy Mafe Velázquez y esto solo es un pequeño pedazo de lo que son los eSports, pero recuerden estar acá conectados con Noticias RCN. Bueno, y con esta información llega el momento de una nueva pausa aquí en Noticias RCN, pero quédense con nosotros, al regreso hay más. Por supuesto que sí, nuestra compañera Juli Javier tiene toda la información del entretenimiento, ya volvemos. Juli, muchísimas gracias, a celebrar el Día de la Mujer todos los días del año. Llegamos al final de esta emisión, a ustedes gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que se queden con la programación del canal RCN porque en Tardes de Película llega Ciudad Delirio y recuerden que a las 7 de la noche tenemos nuevamente aquí una cita. Nos vemos. Nos vemos.